Profe, nosotros lo habíamos hecho en Canva, pero ¿qué decía ahí en el proyecto? Decía que va a transmitir el formato de Canva, entonces tocó mandarlo así. Ah, porque se desconfiguraban todas las diapositivas, por todo elegimos, pues, que era que aló. ¿Cuánto te quieres que sea ya para que vayas pasando los colores? Pero yo me levanto. Buenos días, buenas tardes, ¿qué digo? Eh, Hoy venimos aquí con el proyecto Página de Reseñas de Profesores e Información Complementaria sobre Materias. Mi equipo está conformado por Juan Ahumada, Cristian Suárez, Leonardo Manotas, Camilo Chávez y mi persona, Camilo Portero. ¿Qué vamos a hablar ahora? Las intenciones de nuestra idea del proyecto, las motivaciones que tuvimos para hacerlo, el funcionamiento de la página en general y cuál es el impacto que va a generar el proyecto y al final la conclusión. Bueno, ¿cuál es la idea principal de nuestro proyecto? ¿A quién no le ha pasado que cuando va a matricular con un profesor no tiene información sobre el profesor? O sea, dice, ok, aquí está el profesor, por ejemplo, Jessy Ternera, pero dice, ¿quién es ese man? La gente pregunta, ¿quién es ese profesor? Y después le preguntan a estudiantes de semestres superiores qué tal les ha ido con ese profesor. No, si ese profesor es chévere, si ese profesor es muy estricto, si ese profesor llega a ser muy molesto con las actividades. Entonces, nosotros para solucionar eso, nosotros diseñamos esta página web con el fin de dar la información de los profesores en base a la experiencia de los estudiantes. Espérate, devuelvo. Adicional a eso, ¿a quién más no le ha pasado que va a entrar en una materia, por ejemplo, diseño gráfico en el primer semestre de ingeniería de sistemas? Y uno se espera ver algo así como modelado, diseño de páginas, algo enfocado a su carrera. Pero cuando entras te das cuenta que es una materia más enfocada en ingeniería civil por el dibujo técnico que implica eso. Entonces,
También para solucionar eso, buscamos que en la misma página se dé la información sobre la materia, o sea que el estudiante sepa a qué materia va a ir, cómo se puede informar antes de eso, y de paso, si se va a poner una cierta predisposición a aprender la materia, porque muchas veces uno se puede desanimar al ver que la materia dice, no, esta materia es de relleno, es poco importante. Entonces, al ser poco importante, pues la gente no le va a poner tanta atención como se debería. ¿Para quién está destinado este proyecto? Este proyecto está destinado para los estudiantes nuevos que vayan a entrar a la universidad, estudiantes que desconocen las metodologías de maestros, por ejemplo, nosotros que apenas podemos estar matriculando con Jessy Ternera y desconocemos cómo trabaja totalmente él. También para estudiantes que manejan la información sobre las materias, que ellos saben qué materias se van a dar, cómo las han dado. Principalmente son estudiantes de semestres superiores, entonces, pues ellos pueden ayudar a informar. ¿Por qué? La universidad no proporciona esa información directamente. O sea, nosotros cómo sabemos que un profesor es bueno o malo. O preguntamos o asistimos a la clase como tal. Y entonces nosotros no tenemos forma de saber si el profesor sí nos va a gustar, si nos va a apoyar, si es un profesor que valga totalmente la pena estudiar con él. ¿Sí? También se carece de detalle al momento de presentar el pensum académico de la carrera. ¿Qué sucede? Como lo dije anteriormente, hay materias que no están bien descritas como modelamiento. Uno se espera también hacer otras cosas más que modelar problemas de ingeniería usando programación en la matemática. Entonces uno va como, me desanimo un poco pensando que era otra cosa. También tenemos las experiencias compartidas de los estudiantes que nos ayuda mucho. Buscamos un enfoque un poco más solidario entre los estudiantes, de forma que los de semestres superiores ayuden a los de semestres inferiores y con eso pues los estudiantes sepan qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar de mejor manera. Lo siguiente es una gráfica de una encuesta que realizamos a unos 15 estudiantes. Lamentablemente no se pudo más porque no se dignaron a hacer la encuesta, pero está bien, eso es lo que funciona por ahora. Por lo menos para una muestra pequeña. Hicimos una encuesta que consistía en preguntar a los estudiantes qué tan conscientemente hacían la evaluación docente. Sabemos que la evaluación docente la hacemos cada semestre, una vez por corte. Con eso evaluamos parámetros, entre comillas, bueno, parámetros más académicos del profesor, cómo se desenvuelve la metodología, la pedagogía, etc. ¿Qué pasa? Que están hechos esas evaluaciones justo en momentos donde tenemos que ver las notas. Muchos estudiantes, por el afán de ver las notas, porque les preocupa bastante sus notas, no hacen la encuesta como se debe, no la hacen a conciencia. Entonces, como no la hacen a conciencia, la calificación de los profesores no va a ser totalmente correcta. ¿Y qué sucede con eso? Que comportamientos y actitudes del profesor en la pedagogía y en su metodología de trabajo se van a seguir perpetuando hacia las siguientes clases, los siguientes semestres, y con eso, pues, el profesor no va a mejorar. Y eso, pues, ocasiona un estancamiento en la calidad de la educación. Entonces, ¿verdad? Yo te aviso. Aquí podemos ver que el 33% la hace dependiendo del profesor. O sea, un profesor que le caiga bien dice, no, este lo voy a calificar muy bien. El otro porcentaje, que es el 13%, es un poco menor, nos dice que no la hace a conciencia, es decir, la hace de tismar y de doping web. Y con eso deciden y se saltan todo el proceso y ven sus notas, que es lo que realmente les importa. Y tenemos el 53% que sí, pero a nosotros nos preocupa estos dos porcentajes, porque esto es lo que afecta como tal la calidad de la educación. ¿Sí? ¿Qué motivaciones tuvimos nosotros para hacer el proyecto? Nosotros tuvimos como motivaciones ayudar a los estudiantes en sus procesos de matrícula a inicios de semestre. Como sabemos que es el proceso donde uno va a elegir al profesor y sabemos que el profesor es una parte muy importante de la educación porque no se ciñe solamente a lo que es el profesor enseña, el alumno escucha y hasta ahí quedó, esa es toda la información, no. Según un estudio de 2014 realizado en la Ciudad de México, si no me equivoco, se aplicó a estudiantes de bachillerato, se hizo una encuesta de cómo se percibían los estudiantes en las clases. Esto pues arrojó los resultados que los estudiantes que se encuentran en un ambiente más serio, más tenso, aprenden mucho mejor que los estudiantes que tienen un ambiente que es más relajado, más alegre, más entregado pues a la comunicación abierta y asertiva. Entonces, con esto que se logra, que los estudiantes no enseñen, no aprendan lo suficientemente bien y pues que la calidad de la educación no sea la adecuada.
También tenemos que ofrecer formas de informarse sobre el rendimiento de los profesores más allá de lo que son las evaluaciones docentes. Como sabemos, las evaluaciones docentes solo son visibles para el SET y en algunos casos en los profesores también. Pero los estudiantes no tienen forma de saber que ese profesor tiene esa calidad, que ese profesor es bueno, que ese profesor con el que ellos van a tener esa conexión en la que van a decir, yo aprendí con este profesor, me gustó mucho su clase y la recomiendo. También tenemos que conocer la motivación personal de los estudiantes que han tenido experiencias previas. La opinión, perdóname. ¿Por qué? Los estudiantes que han tenido experiencias previas con un profesor son los que pueden decir desde la experiencia que un profesor es bueno o que no es tan bueno como debería. Y en casos muy extremos que es malo, pero más que todo es en los casos buenos de la calidad. Entonces, un estudiante que ha estado en octavo semestre ya matriculado por el profesor Jessy Ternera, por ejemplo, te va a decir, no, el profesor es muy bueno, él te enseña bastante, él ayudó y me enseñó a desarmar computadores, me ayudó y me enseñó a aprender los sistemas de información, los sistemas operativos. Y ya que esa es una opinión más informada, una opinión más madura, tú con eso puedes tener la capacidad de discernimiento para poder decir, no, yo quiero matricularse por ese profesor por las recomendaciones que me han dado, así como, por ejemplo, uno busca reseñas en productos como en Amazon, no tratando a los profesores como productos, pero si así como uno dice, no, este producto es bastante bueno, tiene tantas buenas reseñas comparado con este otro producto que tiene pocas reseñas y son cuestionables. Y adicional, asistir a los estudiantes para que tomen mejores decisiones posibles en su proceso académico, como lo mencioné anteriormente. Los estudiantes tienen mayor éxito académico cuando la comunicación entre profesor y estudiante es muchísimo mejor. Entonces, a nosotros proponer esta solución, nosotros queremos que ustedes los estudiantes y nosotros también tomemos mejores decisiones para poder tener un mayor éxito académico y desenvolverlo mejor en lo que es nuestra carrera. Bueno, principalmente la creación de esta página web. Como toda la web actual se maneja de la misma manera, se utilizó principalmente la voz. Ok. Como la principal forma de esto en la actualidad, se usaron los programas simples como HTML como base o cuerpo del sistema, CSS como estilos, JavaScript para su funcionamiento y los JSON para guardado de información. Todo esto gracias a que, por ejemplo, ahora mismo no manejamos una base de datos porque pensamos el proyecto está más enfocado a la universidad más que a nosotros mismos. Así que la idea más adelante sería dárselo a la universidad para que lo conecte con su base de datos. Por eso los JSON son temporales, por así decirlo. Los JSON son la guardada de información de nosotros mientras tanto. Bueno, el funcionamiento es simple. Como entre las dos opciones principales, como para la muestra y para la dada de la información, tenemos el ingreso y el registro, porque claro, a nosotros aún no tener la página en funcionamiento con la universidad, no sabemos quién está registrado, que si el correo es real o no. Entonces ellos pueden registrar el correo que quieran. Pero para la universidad ya más adelante lo van a saber porque es un correo suyo propio. Después más adelante tenemos el apartado de búsqueda. Este apartado de búsqueda podemos ver la materia con su valoración de dificultad, de su descripción, qué profesores la dan y para qué carreras está. Más adelante en complemento se le puede dar otras opciones, por ejemplo, como si es una materia principal de materia de relleno, pero eso no es lo importante ahora mismo. Lo importante es que el alumno sepa qué es lo que debe dar o va a dar en esta materia. En el caso de los profesores, aquí es el sitio de calificación, como no tenemos el acceso al SET, porque no nos lo van a dar, no sabemos cómo califica la gente en verdad al profesor en el SET. Entonces, pues como esta es una manera más ágil y es conciso, se busca el profesor, se le da la calificación y el comentario a esto. ¿Qué pensamos hacer con estos comentarios? Por evitar de que en el momento de que uno vaya a ver los comentarios del profesor, que no los queremos mostrar directamente por el caso de que hay gente que le tira y empieza a insultar al profesor en cualquier lado. Por ejemplo, no sé, el profesor le puso un 0 y ese calvo que no hace nada, por ejemplo, perdón. Pero
Es así, o sea, uno tiene sentimiento y uno termina diciendo cosas que no debería y eso queda registrado. Entonces, pues para evitar esto, la idea más adelante con el terminador del proyecto, ahí están las calificaciones de los profesores, es que para la consulta se va a terminar haciendo un chatbot final donde puedas hablarle a una IA que te vaya diciendo a base de los comentarios y te los filtre para hablar de qué es lo que quieres del profesor que quieres. Por ejemplo, pides recomendación para bases de datos. Base de datos que le estén dando dos profesores, que él te recomiende cuál de los dos profesores, depende de su valoración y sus descripciones. Y tú ya de ahí decides qué profesor quieres que te dé clase. Sí, dale. Creo que ahí está también esa es la de la asignatura. Creo que es la última. ¿Qué? Bueno, en las materias, pues ya lo había dicho ahorita, al principio cuando las expliqué, está puesta por estrellas la dificultad de la materia, porque claro, no todas las materias uno lo ve con la misma dificultad. También depende mucho de la persona, porque para un alumno de nosotros de sistemas, algoritmos de programación es una materia fácil, pero para alguien de civil, para alguien de derecho que les toque dar la materia no va a ser algo sencillo. Entonces, pues, esa dificultad es relativa dependiendo de la gente. Entonces, se da en el semestre que se da, qué carreras la dan, y una descripción breve con los profesores abajo. Ventajas para el estudiante, se accede de una manera muy fácil a la aplicación en todo caso. Se le accede a la información que nos da, al chatbot más adelante se accedería de manera simple ya con la información se le sea proveída por los estudiantes actuales y los que vayan a darlas más adelante. Y la información sobre los profesores va a ser, digamos que pública, porque nada más van a poder acceder los alumnos de la universidad. En conclusión, nuestra aplicación lo que busca es facilitarle a todos una manera muy práctica para encontrar un buen docente para dar sus clases. Porque no hay peor cosa de que un alumno estar motivado para dar una clase y que no congeniar con el docente. Entonces, eso perjudica todo el proceso de aprendizaje de la persona y también de la clase por el ambiente en algún caso. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta. ¿Garantizan ustedes las calificaciones? Segundo, pues por la validación de la reseña por medio de la inteligencia artificial, también podemos validar que la reseña evite palabras consonantes que buscan al odio, al acoso, al originalmente. Y todo el mundo es la idea principal de la ayuda. Todo el mundo no piensa lo mismo. ¿Y cómo ven también cómo ustedes creen que esto afectará a la planta? La puede afectar de manera positiva, ya que de pronto, como dijiste tú, yo vengo, les doy todas las oportunidades del mundo, pero ustedes me mandaron el trabajo ayer, yo no se los acepté y me califican mal, que soy un mal profesor. O sea, ¿cómo le dan al profesor la potestad de defenderse de que el estudiante dijo esto, esto y esto? Al momento de nosotros tomar el comentario del estudiante, que analiza por medio de inteligencia artificial, al nosotros encontrar que ese comentario no va acorde a lo que debe ser, nosotros mismos lo revisamos. Y en llegado caso, se da una situación bastante grave, que puede llegar a preguntar qué está pasando en la clase. Y con eso, pues, evitamos y solucionamos el problema. Tú sabes que hay una ley que es la ley de habeas data. La ley de habeas data. Ustedes conocen la ley de habeas data, ¿cierto? La ley de manejo de datos personales.
esta ley es bueno que se la lean porque cuando ustedes van a recoger información, ustedes tienen que pedirle, no vi ahí al usuario, no vi, por lo menos no vi ahí, ustedes saben que todos los cuestionarios abajo dice, ¿acepta usted el manejo de datos? No lo vi ahí. Sería algo agregar. Como algo agregar. En toda la encuesta, no sé si ustedes han visto, en toda la encuesta ahí, ¿acepta usted? Porque yo puedo decir, no, alguien metió mi información ahí. Yo califiqué mal al profesor, de verdad. Pero vinieron y me dieron, ¿tú por qué calificaste al profesor? Entonces, yo dije, a mí me metieron ahí, o sea, quién me garantiza que yo fui el que metí esto? O sea, ¿cómo se valida eso de que de verdad el estudiante Ahumada fue el que y todo lo que dijo? Como tal, como le digo, nosotros validamos desde la identificación. Nosotros, el proceso de validación por la universidad nos confirma que el estudiante existe. Y por el estudiante. Mediante el ejercicio. Ok. Alcanzaron los objetivos del proyecto. Esa aplicación es funcionable, o sea, es funcionable, no es funcional. Es escalable, es adaptable a futuro para conectarse con el Active Directory de aquí. Entonces, cuando el estudiante nada más coloque su usuario, le pida la contraseña de su correo aquí. Listo, pues. Okay. Grupo B. El grupo B está conformado por Isaac, César Isaac, Marco Elías, Ricardo, Yomer, Caleb. Hola, sí. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ya. Por abajo. Ah, ok. Ya.
Bueno, buenas tardes. En esta hora nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto que recibe el nombre de Talkenia, un diseño de inteligencia artificial para la enseñanza de lenguaje de lengua extranjera empleando aprendizaje espaciado de tiempo. Bueno, principalmente nosotros nos guiamos por la parte de la inteligencia artificial. Talkenia cubre la necesidad del aprendizaje del idioma. Yo sé que cada uno de nosotros aquí, yo creo que si yo preguntara, todos tenemos el deseo de aprender y de manejar de una buena manera el inglés. Es un idioma que ahora mismo, digamos que es el dominante. En cualquier parte del mundo, muchos saben hablar inglés y es una forma en la que podemos comunicarnos si vamos a un país donde quizás se maneje otro idioma o otro lenguaje. Entonces, pero ¿qué pasa? A veces tenemos el deseo de aprender, pero las maneras o las formas tradicionales no nos ayudan de mucho. Hay quienes queremos, pero no, de pronto al momento de ir a una clase, no entendemos el cómo un profesor nos explica, o hay profesores de inglés que suelen manejar maneras muy rudimentarias, antiguas, que quizás no es de nuestro agrado, y muchos comienzan con entusiasmo y al final dejan la enseñanza pues botada. Entonces, ¿qué planeamos con Talkenia? Talkenia es una aplicación que está basada en inteligencia artificial y que analiza el comportamiento de cada persona, la manera en la que aprende, para así poder instruirle en el aprendizaje del inglés. ¿Qué metodología usamos o qué estrategia pedagógica? Porque al ser una plataforma de aprendizaje necesitamos también tener estrategias pedagógicas. Utilizamos algo que se llama efecto espaciado, que fue algo identificado por Herman, bueno, el apellido se los debo. Este señor identificó la manera en la que nosotros aprendemos. Resulta que el aprendizaje no es solamente, digamos, yo estudio todos los días y se me va a grabar. A veces eso suele ser contraproducente. El estudiar a veces mucho, bueno, por ejemplo, a mí me pasa que a veces me saturo de información y al momento de llegar, cuando la necesito, pues ya, se me olvidó. Entonces, el efecto despaciado nos guía a través de una ruta de aprendizaje en la que se identifica cuándo una información ya va a ser olvidada por nuestro cerebro. Digamos, aprendimos algo ahora, pero al pasar un día, medio día, ya esa información está siendo, digamos que está pasando a la parte de nuestro cerebro donde las cosas se olvidan. Entonces, en ese momento la aplicación indica que hay que recordar o reforzar ese conocimiento que ya hemos obtenido. Bueno, dentro de los objetivos, tenemos como objetivo general desarrollar una solución de inteligencia artificial que mejore la eficiencia y la eficacia del aprendizaje del inglés. Y como objetivos específicos tenemos pues el diseñar, y no solamente diseñar, sino implementar Talkenia. Tenemos también evaluar la efectividad y que al momento que Talkenia sea utilizada por los estudiantes, podamos evaluar cómo está siendo recibida y y digamos que en los estudios cuantitativos y cualitativos, qué resultados está obteniendo. También tenemos la parte de lo que ya mencioné, implementar pues el aprendizaje espaciado de tiempo. Bueno, yo le voy a definir unos aspectos extras sobre el desarrollo del aplicativo y también otro aspecto que incumbieron en el propio desarrollo. Primeramente, pues voy a tocar algo de los límites, que es también para definir el alcance de nuestro proyecto. Primeramente, encontramos que la creación de contenido novedoso, y es que pues la inteligencia artificial, y esto es todavía algo que se está desarrollando, aún no tiene la capacidad como de generar contenido de por sí. Es decir, o sea, de la nada comenzar una idea nueva o un concepto nuevo, sino que siempre se basa en algo. Siempre vuelve a algo de inicio que uno le da y está a partir de eso que genera el contenido. Entonces, en esa parte, pues, aún ahí el proyecto como que todavía no puede avanzar en esa parte.
Y el soporte para otro idioma, pues en este caso nosotros nos decidimos centrar en lo que es netamente el inglés. Pues en un futuro el proyecto se ha detectado que es totalmente escalable a cualquier otro idioma si en caso de que se requiera, pero para esta beta, si se quiere tomar esa forma, solamente nos vamos a centrar en el inglés. Y ahora, ya para terminar y para concluir un poco, el valor agregado de nuestro proyecto es que nosotros nos enfocamos en la necesidad de los usuarios, entendiendo que cada persona necesita una ruta de aprendizaje totalmente personalizada, ya que nadie tiene ni las mismas necesidades ni las mismas metas en el proceso de aprendizaje. Entonces, ese aspecto personalizado que nosotros le brindamos al usuario es totalmente válido. También, como mi compañero describió, el aspecto pedagógico que definimos a través de un autor, que fue lo del aprendizaje espaciado de tiempo, pues suma mucho al proyecto, y también yo creo que en el mundo de hoy ese aprendizaje espaciado de tiempo hace mucho para el proceso de aprendizaje. Y recursos especializados que dentro de la plataforma se van a encontrar. Ahora vamos a pasar un poco lo que es el prototipo. Bueno, ahora yo les hablaré acerca del prototipo de la aplicación de Talkenia. Bueno, nosotros quisimos hacer Talkenia una aplicación muy intuitiva, fácil de utilizar por las personas. Primeramente, al descargar la aplicación, la persona se va a encontrar con esta interfaz donde se va a registrar. Ahí la persona escribirá su usuario y contraseña. Si la persona no tiene un usuario y una contraseña, pues hundirá donde dice registrarse. Entonces ahí la persona colocará su nombre, su correo electrónico 2 veces y también colocará 2 veces la contraseña. Luego de eso la persona podrá unir registrarse y debe validar los datos que sí sean las credenciales de esa persona. Luego la persona presionará siguiente, y aquí esto también es importante porque se tiene en cuenta el nivel de inglés de cada persona. Estos son los niveles que la aplicación maneja. Entonces, si la persona no sabe en qué nivel se encuentra, pues podrá presionar donde dice no sé mi nivel. Entonces, y ahí Talkenia, utilizando la inteligencia artificial, le hará una especie de examen. Entonces, ese examen le arrojará en qué nivel se encuentra la persona. Por ejemplo, ahí se encuentra en A2. Luego de esto, la persona elegirá un avatar. Ese avatar se encargará nosotros se está desconectando no, está el internet. Listo. Bueno, entonces aquí la persona elegirá, por así decirlo, a un avatar que lo acompañará en sus sesiones de inglés. Ahí, en estas sesiones, la persona podrá hablar con ese avatar utilizando la inteligencia artificial para practicar la fluidez en el inglés. Bueno, luego de esto, la persona se encuentra con esta interfaz. Esta es la interfaz principal, la interfaz de inicio de la aplicación. Como podemos observar, allí están las lecciones de cada nivel. Por ejemplo, el nivel A2 tiene varias lecciones. Las lecciones que ya realizó se marcarán con un circulito en verde, y las que no ha realizado se irán todavía en gris. Las personas podrán ver en qué nivel se encuentran y cómo va su avance en el aprendizaje. Por ejemplo, el nivel A1, como en el examen
que hizo anteriormente lo catalogaron un nivel A2, entonces ya el nivel A1 ya estaría, por así decirlo, hecho. Entonces aquí podrá ver el avance que lleva en cada nivel. Aquí, en este apartado, las personas diariamente tendrán una lectura en inglés. Esa lectura fortalecerá sus habilidades y competencias para redactar y poder leer en inglés. Pero ¿qué pasa? Que aquí es donde entra el aprendizaje espaciado de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que encontramos una palabra que no sabemos, pero luego la volvemos a ver y aún seguimos sin saberla. Entonces allí la persona podrá resaltar esa palabra que no se sabe. Por ejemplo, aquí. Ahí la resalta. Y la aplicación ya sabe que esa palabra la tendrá que estar recordando constantemente a la persona. Por ejemplo, al día siguiente en otro texto, hay que volver a mostrar esa palabra para que la persona pueda aprenderla. Aquí es donde entran las videollamadas que ya hemos mencionado. Entonces la persona tendrá sesiones, una especie de videollamada y podrá conversar con el avatar que ha elegido. Aquí igualmente también podrá seleccionar esas palabras que no se saben para que en próximas sesiones la aplicación se la vuelva a recordar. Entonces aquí es donde entra el aprendizaje espaciado de tiempo. Por ejemplo, always es una palabra que él había marcado antes que no sabía. Entonces la persona deberá decir si sabe o no esta palabra. Entonces, cuando él presione la palabra, le aparecerá estos recuadros que ven acá abajo. Si se le dificultó, si le fue fácil, le aparecerá otra vez esta palabra en 7 días. Si fue más o menos, entonces se la mostrará en 3 días. Pero si fue muy difícil para la persona reconocer el significado de la palabra, entonces se lo mostrará en un día. Entonces ahí volvemos a lo que sería nuevamente la interfaz. Las personas también podrán ver cuál es, como quien dice, su progreso en la aplicación. Allí se muestra la fluidez que lleva en el inglés, cuántas palabras ha aprendido y la cantidad de días que lleva estudiando en la aplicación. También podemos ver que hay un apartado de certificados. En el usuario, la persona podrá observar, hacer su plan de estudio. Es decir, la persona podrá hacer un horario para que la aplicación le recuerde diariamente a esa hora que debe ingresar a la aplicación y seguir sus sesiones de inglés. Por ejemplo, aquí dice agregar y ahí se agrega el plan. Si vuelve en certificados, entonces, por ejemplo, ahí ya está habilitado el certificado del nivel A1, entonces la persona podrá descargar ese certificado. Y listo, ese sería todo el alcance de la aplicación.
Ustedes viendo los métodos de otros métodos que dieron Duolingo, Wikimedia, ¿cómo se llama esto? Multidioma, Colombo. ¿Por qué creen que esto sería un buen método y diferente a lo que pasa cotidiano? Y una persona nativa no aprende de esta manera. Por ejemplo, ¿cómo le enseñas tú a una persona? O sea, el ser humano es una esponja y él aprende repitiendo, porque es como el oro que uno dice. Tú a tu hijo le dices, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí. Al esto, al aquello. Ahí es donde entra la habilidad de tiempo. ¿Por qué? Porque un nativo en Estados Unidos no aprende inglés. En el colegio no lo aprende en su casa hablando. Exactamente. Aprende inglés enseguida en República Dominicana. Él aprende inglés escuchando y escuchando a los padres, pues, dicen, está con palabras, él oye el sonido. Exacto. Y después le da entendimiento, porque yo le digo mesa, la base de la mesa. Lo que trata de eso, de que la persona vaya adquiriendo conocimiento de las palabras y también extensiones para poder empezar la conversación. Por ejemplo, yo que tengo 2 hijos, a mis hijos pequeños no les decía, esto es una silla, esto es una mesa, mesa, silla, como dicen en la table, open the door, yo no le decía, open the door. Así se conjuga el verbo, ¿no? O sea, así no aprendieron ellos, ¿verdad? ¿Cómo aprendieron ellos? Bájate de la mesa, quítate de la silla, abre la puerta. Entonces uno les señala y ese aprendizaje de puerta ya van relacionando que eso es puerta, que este es el color rojo, porque el color rojo existe. Existe el color rojo. Existe el color rojo. Existe un color que uno le dio nombre rojo, ¿cierto? Pero viendo eso, o sea, que tú dices que no, que a nivel A1, A2, B1, B2, o sea, ¿qué tan factible pueda yo aprender inglés? O sea, la pronunciación, sí vi algo de pronunciación. Y te das cuenta el trabajo, la lectura, la escritura, el dicen, habla y la escucha. Ahí, y hay una parte donde, bueno, hablar y es una llamada. Y que mejor forma que hablar. Claro, yo no sé si usted vio la última noticia de GPT-4, y ahí ya el modelo puede generar en habla. O sea, esto va a tener, son inteligencia artificial, no va a ser una persona detrás, no. O sea, se va a ir como robótico y eso. O sea, en algún caso que se llegue a dar. ¿Ustedes tienen preguntas? Allá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Por qué no? Ok. ¿Cuáles serían los principales desafíos para desarrollar esta aplicación? ¿Cómo verían eso? O sea, ¿qué es además de lo que Marco decía ahora, que todavía está en su proceso de expandir, de crecimiento, todavía no genera una pregunta para generar, para agarrarse de él. Necesita una interacción. No, es que necesita una
Él no genera, él necesita, tú necesitas preguntarle. Tiene que haber un input para que no puede, él está esperando ahí. Por eso él no te dice, hoy quiere esto, no, él está esperando ahí. Como un servidor ofreciendo un servicio y esperando que alguien. Y en ese sentido, pues, ya, bueno, igual ya están. ¿Cuál es el grupo? Oye, se me olvidó algo, tengo que documentar esto. Por eso lo estoy grabando, tengo que documentar.